Hola a todos y todas de nuevo. Bueno, en el vídeo de hoy quiero haceros un breve resumen, intentaré hacerlo breve, pero sí que va a ser un resumen sobre las cosas más básicas del gluten. Voy a hacer un resumen porque para hablar del gluten realmente sí que podemos hacer un vídeo muy largo porque hay para profundizar largo y tendido, así que voy a intentar hablar un poco por encima de las cosas más básicas. Os voy a contar qué es el gluten, dónde podemos encontrarlo, qué alimentos están exentos de gluten, por qué hay algunas personas que no lo toleran bien y también hablaré un poco sobre si está justificada la moda de hacer una dieta exenta de gluten. Pues bien, el gluten es la unión de dos proteínas, por un lado las gliadinas y por otro lado las gluteninas, y está presente en la semilla de algunos cereales como por ejemplo el trigo, la espelta, la cebada, el centeno, el triticale o el kamut, y también evidentemente en todas las pastas elaboradas con estos cereales y también en todos los productos que hayan sido elaborados con este tipo de cereal. Por el contrario, también tenemos muchos cereales y pseudocereales que están exentos de gluten de forma natural, como por ejemplo el arroz, también tenemos el maíz, tenemos el trigo sarraceno, el teff y también por ejemplo la quinoa, que es un pseudocereal, el mijo o el amaranto. Pues en el caso de la avena, la avena de forma natural no tiene gluten, pero sí que puede llegar a contaminarse mediante contaminación cruzada. Entonces es importante que si tenemos algún tipo de problema con el gluten, estemos teniendo en cuenta que hay que comprar una avena certificada como sin gluten. De todos modos, también hay personas que su sistema inmune puede llegar a confundir las prolaminas de la avena con las del trigo o las de la cebada, centeno y demás, y tampoco la van a llegar a tolerar bien. Pues ni una cosa ni la otra, el gluten ni es fundamental en la dieta ni tampoco es el demonio. Es decir, si nosotros o nosotras no tenemos ningún tipo de problema con el gluten, como veremos a continuación, no es necesario eliminar el gluten de nuestra dieta. Eliminar el gluten no va a hacer que vayamos a tener un mejor estado de salud o vayamos a tener una alimentación más saludable. Evidentemente, si eliminamos de nuestra alimentación muchos de los productos procesados que tienen gluten, como por ejemplo bollería o como galletas o como la cerveza, por ejemplo, pues evidentemente si quitamos todos esos alimentos, eso va a llevar beneficios extra para nuestra salud. Pero no va a ser por quitar el gluten, sino va a ser por quitar ese tipo de productos que tienen un perfil nutricional muy malo, ingredientes de muy mala calidad. Por tanto, lo importante va a ser que si decidimos introducir alimentos con gluten en la alimentación, que sea a través de alimentos evidentemente de buena calidad, como por ejemplo panes de buena calidad y no muy procesados, como por ejemplo pastas de buena calidad y no con productos, como acabo de decir, industriales y procesados. Si por el contrario necesitamos eliminar el gluten de la alimentación porque tenemos celiaquía o porque tenemos otro tipo de problemas asociados, como ahora a continuación veremos, lo importante también va a ser elegir alimentos que no tienen gluten de forma natural, como por ejemplo las frutas, las verduras, cereales sin gluten como hemos visto al principio, y no tirarnos hacia productos etiquetados de sin gluten, como pueden ser por ejemplo galletas que tienen la etiqueta sin gluten o como panes muy procesados que tienen etiqueta sin gluten, porque esto al final son también productos que, aunque no lleven gluten, son productos que también van a tener ingredientes de muy mala calidad. Por tanto, en este caso optaríamos por alimentos que no necesitan llevar la etiqueta sin gluten. No hace falta decir, por supuesto, que la dieta sin gluten no adelgaza. Es decir, no hay que eliminar el gluten de la alimentación pensando que así vamos a adelgazar, porque no hay ningún alimento aislado ni ninguna sustancia aislada que por sí sola adelgace o engorde. Como siempre digo, es el conjunto de la alimentación lo que nos va a proporcionar que podamos bajar peso y grasa corporal o que la vayamos a aumentar. El gluten no va a ser el culpable. Entonces, como os he dicho al principio, lo que sí que va a ser determinante es eliminar aquellos productos que tienen un perfil nutricional malo, ya sean sin gluten o con gluten, ¿vale? Pero no va a ser el gluten, digamos, el culpable de que vayamos a aumentar de peso, va a ser el conjunto de la alimentación lo que vaya a determinar esto. Pues bien, en estos casos hay determinadas personas que no toleran bien el gluten porque tienen algún tipo de patología relacionada con esto. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, que bueno, ya sabemos que es una enfermedad multiorgánica porque no solo afecta al aparato digestivo y también tiene carácter autoinmune.
¿Por qué tiene carácter autoinmune? Porque las personas con la enfermedad celíaca, en estas personas su aparato digestivo no es capaz de digerir correctamente la proteína gluten. Por tanto, cuando se toma un alimento con gluten, se desencadenan una serie de fragmentos proteicos que dan lugar a una respuesta autoinmune, ya que va a detectar el gluten como un tóxico cuando en realidad no lo es. Y la sustancia que da lugar a esta reacción-respuesta autoinmune es la que denominamos prolamina. Posteriormente se van a inflamar las vellosidades del intestino delgado y van a dar lugar a diarrea, hinchazón, dolores, entre otros síntomas de la enfermedad celíaca, y también a malabsorción, es decir, no se van a poder absorber correctamente los nutrientes de los alimentos ingeridos. Esto también es muy común. Se trata de personas que no tienen la enfermedad celíaca diagnosticada, tampoco tienen alergia al trigo, pero sin embargo, cuando toman alimentos con gluten, sí que presentan síntomas digestivos que también pueden ser muy parecidos a los del síndrome del intestino irritable, por cierto. Entonces, en este tipo de personas, cuando se retiran los alimentos que contienen gluten, mejoran toda esa sintomatología y la vuelven a empeorar cuando se vuelven a introducir los alimentos con gluten. Es algo muy común, porque seguro que conocéis a alguien que no tiene la enfermedad celíaca, pero que sin embargo siempre tiene malestar o siempre tiene este tipo de síntomas cuando toma algún tipo de alimento con gluten, y seguramente puede ser que tenga sensibilidad al gluten no celíaca. Por otro lado, tenemos la alergia al trigo, mediante la cual hay una reacción adversa de nuestro cuerpo a las diferentes proteínas del trigo. En este caso, para mejorar la sintomatología, únicamente habría que retirar los alimentos que contienen trigo, pero no todos los alimentos con gluten, como sí que pasa en la enfermedad celíaca o en la sensibilidad al gluten no celíaca. Pues sí que puede haber algunos casos del síndrome del intestino irritable donde puede ser interesante retirar los fructanos del trigo, o por ejemplo en la enfermedad de Crohn también puede ser interesante para mejorar algún síntoma retirar el gluten, sobre todo si hay diarrea, pero esto son cosas muy generales. Ya sabéis que estos vídeos son de carácter general, y antes de tomar ninguna decisión con alguna patología del aparato digestivo es importante acudir a un dietista o un nutricionista especializado en este tema. Yo sé que puedo parecer pesada con esto, pero es que realmente es importante hacer hincapié en que no hay ninguna pauta general para todos los casos, y menos todavía cuando se trata de patologías del aparato digestivo. Es muy importante personalizar cada caso. Bueno, pues en primer lugar, y como es lógico, además de evitar todos los cereales que contienen gluten y todos los alimentos que estén elaborados con ese tipo de cereales, como hemos dicho al principio del vídeo, te recomiendo que no hagas un consumo frecuente de los alimentos procesados etiquetados como sin gluten. Esto es muy importante porque parece que si no puedes tomar gluten, tienes que hacer uso de todos los alimentos que están etiquetados sin gluten: galletas sin gluten, magdalenas sin gluten, pan sin gluten y todo lo que ponga el sello sin gluten. No es necesario. De hecho, como os acabo de comentar, todos esos procesados son de mala calidad, al igual que si llevaran gluten. Por tanto, no te recomiendo que hagas uso frecuente de ellos. Luego, por otro lado, pues evidentemente los alimentos que tienen que ser la base de tu alimentación, pues van a ser las frutas, van a ser las verduras, las legumbres, los frutos secos, carnes, pescados, huevos, alimentos como el tofu, la soja texturizada, el tempeh, las semillas también, todas ellas, los lácteos de calidad. Es decir, como veis, hay muchos alimentos que se pueden tomar sin ningún tipo de problema, al igual que también todos los cereales que he nombrado al principio, que están libres de gluten, como el arroz, como el maíz, como el trigo sarraceno, como la quinoa, el amaranto, el mijo y todos los alimentos que estén elaborados con este tipo de cereales. Y además, con todos estos cereales sin gluten podemos tener mucho juego en la cocina y podemos sacarles mucho partido, porque por ejemplo, en lugar de tomar pasta de trigo, macarrones, espaguetis de trigo, podemos optar por una pasta de trigo sarraceno, que además la tenéis por ejemplo en Mercadona muy disponible, o también algo mejor todavía, que podría ser una pasta hecha con harina de legumbre, con harina de guisante, de garbanzo, de lenteja, que son también muy nutritivas, que tienen proteínas de bastante buena calidad y que tendríais ahí un plato bastante completo mezclado con unas verduras, y sería una opción estupenda. Igualmente, para hacer cualquier tipo de receta, en lugar de usar la típica harina de trigo, de espelta o de avena, se puede utilizar una harina de garbanzo, se puede utilizar harina de arroz, harina de maíz, harina de trigo sarraceno. Es decir,
se pueden aplicar este tipo de cereales, se pueden sustituir por los que tienen gluten y se pueden hacer recetas que sean también de muy buena calidad. Y por ejemplo, para los desayunos, que parece que aquí normalmente siempre hay que meter algo que sea con pan y demás, aunque ya sabéis que no tiene por qué, se pueden desayunar otras cosas que no contengan pan, pero para los que y las personas que os guste meter aquí pues tostadas y demás, si no podéis tomar gluten, pues podéis meter, por ejemplo, bueno, evidentemente panes sin gluten que podáis hacer en casa, aunque requiere un cierto proceso, pero se pueden introducir con todas las harinas que he nombrado anteriormente. También se pueden usar, por ejemplo, tortitas hechas con maíz, como si fueran fajitas y demás. También existen tortitas de arroz inflado o de maíz inflado también, que son así redondas, y tenéis que fijaros pues que únicamente lleven esa harina y si acaso pues sal o aceite de oliva, pero que no lleve nada más añadido. Y con esto tenéis muchísimas opciones para hacer desayunos saludables exentos de gluten. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido aclarar así a modo general las cosas básicas acerca del gluten. Y como sabéis, esto es un vídeo muy general. He hablado de forma muy por encima sobre el gluten y por supuesto si tenéis la enfermedad celíaca o creéis que os sienta mal el gluten porque tenéis sensibilidad al gluten no celíaca, alergia al trigo o queréis profundizar mucho más en este tema, os recomiendo, otra vez lo digo, que acudáis a un dietista o nutricionista especializado en este tema que os dará unas pautas mucho más detalladas y mucho más personalizadas para vuestro caso, porque como os digo, no hay nada general que sea compatible con todos los casos, en este caso de celiaquía o en cualquier cosa que tenga que ver con el aparato digestivo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.